Os decía, no consideraba que estas obras fueran de un gran interés. Las de mayor interés son las que él comienza a publicar a partir de 1911. Tendríamos que tener en cuenta dos periodos, de 1911 a 1915, y luego hay un parón, no sabemos por qué, hasta 1923. A partir de 1923, él va clausurando toda su faceta literaria. ¿Qué podríamos decir de estas obras? Que en total ocuparían como una docena de obras que están inscritas en ese periodo. Los temas son temas muy variados, pero básicamente su corpus literario hace referencia al costumbrismo local y al costumbrismo de los lugares donde él ha vivido. En el caso local, pues él va a publicar un opúsculo que se llama Panorama. En ese opúsculo tenemos de las pocas referencias locales que hay a la conferencia de Algeciras de 1906. Él fue, si no testigo directo, por lo menos estuvo muy cercano a la conferencia de Algeciras, porque en este momento, aunque él estaba profesionalmente en Lepe, él estaba constantemente aquí en Algeciras, en vacaciones y demás, es decir, que él tenía una relación muy directa con su pueblo, que nunca abandonó en ningún momento. En Panorama, él está haciendo una referencia no a la conferencia en sí, sino a cómo está cambiando Algeciras. Su Algeciras era lo que nosotros conocemos por la Villa Nueva, es decir, del Río de la Mía al parque. Sin embargo, esta Algeciras, que es la que está creciendo en ese momento, lo que se llama la Villa Vieja, está cambiando, y está cambiando en función del turismo, porque toda esta zona se está viendo beneficiada por el auge económico de Gibraltar. Es más, el edificio en el que estamos pertenecía a la familia Smith. De todo el conglomerado que tenía la familia Smith, se desgajó el Hotel Cristina. Pero también los llanitos y los ingleses invirtieron en los chalets que miran a la bahía. Entonces, esa Algeciras, que tiene un puro carácter turístico, es muy diferente de la suya. Pues en ese sentido, en el que él es un testigo directo de cómo está cambiando su ciudad, pues tenemos la base de este opúsculo, Panorama. Él continuaría ya no hablando tanto de su ciudad, sino como de las costumbres que hay en su ciudad. Esta es la obra Muñeco y Caretones. En Muñeco y Caretones, él va a participar con sus alumnos de la Escuela de Arte y Oficio, porque hay que tener en cuenta que además de ser pericial de aduana, él durante el curso 1911, 12 y 13 fue profesor interino de la Escuela de Arte y Oficio de Algeciras. Entonces él participó con sus alumnos en la decoración del Teatro Variedades. El Teatro Variedades era un teatro de madera que lo podemos ubicar donde está actualmente el edificio de los sindicatos. Era un edificio de madera y allí se celebraban los bailes de carnaval y de reyes en la ciudad de Algeciras. Bueno, pues él con sus alumnos lo decoró, ¿vale? Y quiere registrar todo lo sucedido en ese curso tan brillante para él en este opúsculo. Además, Muñeco y Caretones tienen la trascendencia que a la vez que se está haciendo la decoración del teatro, que sirvió para los bailes de Reyes de 1911-12 y para los carnavales de 1912, pues él está haciendo con sus alumnos la decoración de la entrada de la feria de Algeciras, la famosa de las cariátides. Él hizo 4 cariátides bifronte, y esas permanecieron, aunque estaba previsto solo para un año, permanecieron durante 5 años. ¿Vale? Entonces todo eso él lo va recogiendo. Además tiene la importancia de que, desgraciadamente, por un accidente fortuito, se quemó el Teatro de Variedades. Y entonces él, además, organizó una corrida benéfica para recaudar dinero para todos los damnificados. Y en esa corrida de toros, él dejó el mundo taurino. Es decir, que esta obra de Muñeco y Caretones es importante en ese sentido. Una tercera obra relacionada con el costumbrismo sería El libro de los toros. Vamos a ver, él fue torero, pero vamos, novillero. Nunca pasó de ahí, ¿vale?
Pero esta obra también es importante porque nos está hablando de costumbres desaparecidas en la ciudad de Algeciras. Hoy en día el toro de cuerda solamente se conserva en el toro del Aguardiente, en San Roque y en los barrios. Bueno, pues aquí en Algeciras teníamos el toro de la Resurrección, que se hacía el domingo de la Resurrección. Y a la misma vez, una vez que terminaba el toro de cuerda aquí en Algeciras, en el barrio de San Isidro teníamos los judas. Eso es una costumbre que solo pervive actualmente en la provincia de Málaga. Que se hacían unos muñecones de paja y se les disparaban. Bueno, pues todas esas costumbres, bueno, esas dos costumbres, desaparecen en Algeciras poco antes de finalizar el siglo. ¿Por qué? Porque no eran signos de cultura, decían las autoridades. Entonces por eso desapareció. Pero que sepamos que en ese sentido su costumbrismo es de puro carácter etnográfico. Una vez traspasado el umbral local, él va a hablarnos de qué está viendo en España. Él, durante un periodo corto de su trayectoria profesional, va a vivir en La Bouza. La Bouza es un pueblo que está en la frontera de Salamanca con Portugal. Entonces, ahí su obra tiene un puro carácter el propio de la generación del 98, porque no está hablando de cómo es el atraso de España en ese momento. Igual podríamos decir de su obra Ruedas de Novia, aunque esta ya está más centrada en una geografía más amplia de España. Luego tenemos la literatura fantástica, que no me voy a extender en ella porque va a hablar de la misma. Digamos su fracaso, del cual os podrá hablar Juan Emilio, que fue su novela El periódico de Martín Rubio. Y luego el ensayo. Él, hay que tener en cuenta que tiene una de las primeras obras en España sobre el cine. En concreto es la segunda obra. La primera obra que se hace sobre el cine la hace un sacerdote catalán, que es Francisco Barbens, cuyo título es La moral en la calle, en el cinematógrafo y en el teatro. Está publicado en Barcelona en 1914. En la Filmoteca Nacional no tenían ninguna referencia de esta obra. Sabían que Pujol hizo una obra sobre el cine, pero no la tenían registrada, no la tenían documentada, ¿vale? Entonces, esta obra se llama Frente al lienzo. En él nos está hablando de cómo aparece el cine, cómo se va desarrollando y, sobre todo, la industria. Él nos está hablando de la diferencia entre la industria europea y la industria de Hollywood. Y, evidentemente, lo que hay en su época es el cine mudo. Pues entonces, él nos está hablando sobre todo esto. Es decir, estamos viendo un Román muy interesado por lo que está pasando en su época. Bueno, pues esto, él lo está reflejando en dos opúsculos también que se llaman El elogio de la cultura y El motor de explosión. Vamos a ver. Antes existía la costumbre de cuando se inauguraba un curso escolar llamar a algún personaje de la localidad para que hiciera una disertación sobre algo, ¿vale? Él hizo en concreto, primero, El elogio de la cultura, en la que nos está hablando sobre la nueva pedagogía. Es decir, estamos viendo un hombre que está interesado por todo lo que está pasando en su época. Entonces, en El elogio de la cultura nos está hablando sin saberlo, de la escuela Montessori, por poner un ejemplo, de una escuela activa. Bueno, pues todo esto lo tenemos reflejado aquí en el elogio de la cultura, porque la cultura para él, si no hay participación, no es tal. Entonces estamos viendo un hombre que lo que quiere es que no se quede algo en un puro círculo, sino que avance, que incluya a más personas. Y luego, por fin, El motor de explosión, en el que nos está hablando precisamente de ese invento que modificó la estructura productiva en la Europa del siglo XVIII al XIX y, bueno, incluso en su época. Es decir, aquí he querido traerle un Román diferente del plástico. Simplemente para terminar, ¿cuál es su estilo? Porque en la literatura hay que ver cómo escribe este hombre. Bueno, pues a él se le define. Esto lo está diciendo uno de sus compañeros de los que hace el opúsculo como recuerdo. Para mí es sencillamente un literato ingenuo. Dice lo que lleno de seguridad ven sus ojos, sin importarle un bledo el análisis. Su estilo es la carencia de estilo. Y sin traba ni diapasón, escribe prosa amena. Para él, lo de menos es el fondo.
La cuestión es que su lector vea lo que él ha visto. Como dice Guy de Maupassant, no se quejará de ir mal, y dice, no se quejará de irme acompañado. La realidad entra en él y sale convertida en obra de arte. Con esto quiero acercarle la obra del Cerrado.